casa. Muy bien, vamos a ir a Romanos 11. Le pedí el favor al pastor Jaime la semana pasada que me cubriera Romanos 11 y le voy a dar continuidad, ¿verdad?, la enseñanza en el versículo 25 en adelante. Vamos a hablar de la restauración de Israel, la restauración de Israel, Romanos 11, 25. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Romanos 11, 25. Muy bien. Le he estado pidiendo al Señor que estos temas son bastante teológicos, pero también tienen una aplicación práctica para la salvación que todos nosotros necesitamos y que deberíamos de predicar. Así que le he estado pidiendo al Señor que me regale eso, que me nos dé una enseñanza práctica de estos versículos, ¿verdad?, que tienen un contexto muy importante en el orden de la salvación. Pero veamos Romanos 11, 25. La palabra de Dios dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, instruirnos para que podamos aprender de esta palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Primero vamos a ver unos datos introductorios, una pequeña introducción. Luego vamos a hablar del misterio, el contenido del misterio, y si nos da tiempo vamos a hablar de la salvación futura, ¿verdad?, de Israel. Vuelvo a repetir unos puntos introductorios que quiero compartir con ustedes. Luego el misterio, el concepto del misterio, el contenido del misterio y la salvación futura de Israel. Muy bien, algunos puntos importantes. En resumen, desde el capítulo 11, aunque podríamos tomarlo desde el 9. Primero, Pablo, cuando introduce el capítulo 11, comienza a hacernos una pregunta. Vaya conmigo al 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, lo primero que Pablo enseña en el capítulo 11 es que hay un remanente. Diga conmigo, remanente. A esto le dedicamos predicación, enseñanza, y nos muestra que Dios no ha terminado de tratar con su pueblo Israel. ¿Por qué razón? Porque cualquiera podría decir, no, es que Dios ya a los israelitas no los toma en cuenta. Momento, la Biblia enseña en el capítulo 11 para introducirnos el concepto de remanente. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, desde el momento, ponga atención, que rechazaron a Cristo, ellos cayeron en una condición espiritual de parte de Dios, que se llama endurecimiento. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ese pueblo, Israel, tenía en su corazón una acción de dureza, un endurecimiento que no les permitió ver en Cristo al Salvador. Pastor, y en este momento Israel, ¿qué posición o qué condición tiene? El mismo, siguen endurecidos. Y esto lo hemos enfatizado, les puse el video para que ustedes vieran cómo todavía en Israel hay endurecimiento. Ellos no creen en Jesús, ni creen en que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde el momento que rechazaron a Cristo, ellos han caído en un estado de endurecimiento. Amén. Entonces, ¿qué implica eso? Pregunta, ¿qué implica?
implica que solamente un remanente. ¿Qué es el remanente? ¿Qué significa remanente? Lo que sobra. Un poco de judíos van a creer en Cristo. Así estamos hoy. Se salvan. Mire, hay un judío convertido al cristianismo. Bien interesante sus enseñanzas porque predica el evangelio. Y lo estuve revisando, ¿verdad? Hace unas 3 semanas. Es el doctor Baruch Corman, ¿verdad? Entonces él es un cristiano en toda la palabra plena, como así se le puede reconocer, pero es judío. Entonces ellos están predicando en Israel y cuentan en la introducción del sermón que estaban predicando de que ellos en sus reuniones predican en hebreo. Es increíble, hermano. O sea, hay judíos que se están convirtiendo, ¿verdad? Pero se están convirtiendo a paso lento. Un remanente pequeño es el que ha quedado. Esa enseñanza nos la da el verso número 7, 11:7. Vea lo que dice. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, hay un grupo de judíos que se están salvando. Igual que en el tiempo de Pablo. Él se convirtió al evangelio, los apóstoles creyeron en Jesús también. Es decir, el pueblo judío fue la simiente, la base, el fundamento para que surgiera la predicación del evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué estamos aprendiendo los jueves? Los jueves hemos aprendido que cuando Pablo va a predicar, el efecto de la predicación de Pablo es más fuerte en los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles están abiertos al evangelio, pero los judíos no. Los judíos, al contrario, rechazaban el mensaje, eran opositores de Pablo, no les gustaba la predicación de Pablo. Entonces, esto, hermano, quiero dejarlo claro. Hay un endurecimiento. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. Primer punto, endurecimiento de parte de Israel. Y solamente un remanente pequeño es el que se está salvando. Muy bien, punto número 2. Y esto lo quiero que lo pongamos, si usted tiene notas para apuntar, yo lo traje ordenado. Si usted lo quiere apuntar, apúntelo, si no, no lo apunte, solo le voy a dar las ideas principales. Hablemos entonces de la caída de Israel. La caída de Israel. Eso lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. Resumen, un resumen rápido. Primer punto de la caída de Israel. Primer punto de la caída de Israel. La caída de Israel ha traído bendición a los gentiles. Primer punto. ¿Por qué? Porque si los judíos no hubieran rechazado a Cristo, ellos hubieran sido los predicadores del evangelio. Ellos hubieran llevado el evangelio a las naciones. Pero como Israel rechazó a Jesús, Dios en su proyecto de salvación nos escogió a nosotros. Diga conmigo, nos escogió a nosotros. Escuche bien, ¿para qué? Para predicar el evangelio a las naciones. O sea, el rechazo y el tropiezo de Israel nos llamó a nosotros a llevar ese mensaje que el judío no quiso llevar. Dios había establecido que los judíos fueran los que llevaran el evangelio de Jesucristo, pero ellos rechazaron el evangelio y rechazaron a Jesucristo, y Dios llamó a los gentiles. Y ahora nosotros estamos en la gracia, en la época en la cual nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Son gentiles los que estamos proclamando el mensaje de salvación. Entonces, número 2, fíjese bien, el tropiezo de Israel ha llamado a celos, ¿verdad? El tropiezo de Israel les ha permitido que los gentiles nos convirtamos, y eso ha llamado a celos a Israel, ha provocado a celos a Israel. Ese es el segundo punto. Nuestra conversión ha llamado a celos a Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas dicen, bueno, y estos que andan ahí predicando de judaísmo, de cosas del Antiguo Testamento y eso de Jesús. Entonces, los judíos, cuando ven en nosotros la salvación, ellos son llamados a celos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
y las promesas de Dios se están cumpliendo en el pueblo gentil, en nosotros. Nosotros no éramos los llamados, no éramos los que Dios había escogido, pero por el rechazo de Israel nos convertimos al evangelio, y esa conversión del evangelio ha traído a celos al pueblo de Israel. Ahora, si podemos agregar un tercer punto en ese orden de ideas, número 1, Dios, lo vuelvo a repetir, el tropiezo de Israel ha traído bendición a los gentiles, porque por eso nos ha llamado Dios a predicar el evangelio. Número 2, la conversión de los gentiles ha llamado a celo a Israel. Ha llamado a celo, están celosos. Dice, ¿y esto qué están haciendo? ¿Y por qué predican, verdad? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué están llevando esta salvación? Muy bien. Y número 3, nosotros como pueblo gentil no podemos envanecernos de creernos que Dios ya nos llamó a nosotros y los israelitas han quedado olvidados para siempre. Eso es lo que hemos aprendido a través de la enseñanza del olivo, ¿verdad? Del olivo natural y del olivo silvestre. ¿Qué es lo que dice la enseñanza del olivo silvestre? Que nosotros somos ramas, ¿verdad? Silvestres que han sido, hermanos, prácticamente implantadas en el olivo natural. Pero ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice? No nos envanezcamos, no nos sintamos orgullosos. ¿Por qué razón? Porque Dios todavía tiene un plan para Israel que no se ha cumplido. Ya lo vamos a enseñar ahorita, ya lo vamos a enseñar. Muy bien, veamos ese resumen. Les voy a dar los 3 puntos rápidos. Primer punto, Dios ha llamado, ¿verdad? El tropiezo de Israel ha traído salvación a los gentiles y bendición a los gentiles. 2, la conversión de los gentiles ha llamado a celos a Israel. Y número 3, no tenemos que envanecernos. Esos son los 3 puntos de resumen de los versículos desde el 11 hasta el verso 24. Esos puntos de resumen. Veamos en orden para que nos quede claro. Vea el versículo 11, léalo conmigo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La pregunta que Pablo hace, ¿han tropezado los de Israel para siempre, para nunca levantarse? Mire lo que dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces ahí están los 2 primeros puntos. Primer punto, por el tropiezo de Israel nos ha bendecido a nosotros, porque a nosotros Dios nos ha escogido para llevar el mensaje. La conversión de los gentiles ha llamado a celo a Israel. Ahí está el último punto, mire, para provocarles a celo, dice el verso 11. Muy bien, mire el verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces desde ahí Pablo quiere dejar claro que Dios no ha terminado con Israel. Es decir, la caída de ellos ha sido nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones que Israel pudo haber cosechado en Cristo, Dios nos las ha dado a nosotros. Y nosotros tendríamos que estar alegres, hermano. Mire, ¿sabe qué? Les voy a decir algo y se los confieso de todo corazón. Cuando yo he venido pensando mucho en la iglesia, y de verdad que yo creo que no hay un pastor que venga de los años 90, como en el caso mío personal, que no sienta que la iglesia ha perdido su rumbo. ¿Por qué? Porque, mira, cuando nosotros llegamos al evangelio, el evangelismo era lo más importante, la predicación era lo más importante. Entonces, mire, todos los sábados en el tabernáculo se sacaba la película El infierno ardiente y iba a Operación Jesucristo a todas las comunidades de San Salvador. No habían todas las iglesias que ahora hay. Entonces, si usted no ha visto esa película El infierno, mire, esa película El infierno ardiente, no hombre, si el que no se convierte, yo quedé traumado con esa película. Yo me acuerdo que ahí cerca de mi casa la presentaron, porque lo hacían digamos, en los parqueos y en las colonias.
Entonces, ponían la gran manta y ponían el proyector, ¿va? Y mire, cuando usted veía que ese hombre que no había querido nada con Jesús se iba al infierno, ¿va? Y cuando ya terminaba la película, llegaba alguien y le decían, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y yo, no, rapidito, pues si uno no quería ir al infierno, ¿va? Entonces, mire, pero había, cuando se contaban las profesiones de fe, 40, 50 profesiones de fe, 60 profesiones de fe. Yo lo que me hago la pregunta es, ¿dónde ha quedado ese espíritu de ir, verdad? Y decir, vamos a evangelizar, vamos a predicar. Ya no existe en las iglesias. Hemos perdido ese amor por el evangelio de Jesucristo. Todos los domingos, después del culto de las 9 de la mañana, nos íbamos con el ministerio bueno, por lo menos yo, con Valientes de David, y nos subíamos a los buses en las terminales y predicábamos el evangelio, hermano, públicamente. Y todos los domingos lo mismo, por un montón de años, sin cansarnos, sin dejar de evangelizar, sin dejar de predicar el evangelio. Mire, esa pasión ahora está en grupos pequeños de la iglesia, porque por ejemplo en nuestra congregación están los ministerios que están llevando el evangelio, la Gran Comisión, el Buen Samaritano, ¿verdad? Todos los mensajeros de Jesucristo, todos ellos están haciendo un poco el esfuerzo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que ese esfuerzo solo lo están haciendo la gente que viene de la vieja guardia. Los poquitos gente nueva que ha llegado a los ministerios, que son poquitos. Yo le puedo preguntar a los líderes de los ministerios y les digo, mire, ¿cuánta gente nueva está llegando a ganar alma? No, hombre, 2, 3. Por ejemplo, yo he visto el domingo un crecimiento en el ministerio de hospitales. Ahí está llegando gente nueva, fíjese. Pero ¿cuál es el punto? En aquella época, en los 90, cuando nosotros veníamos a la iglesia, eran, hermanos, 20 gentes nuevas, 30 gentes nuevas que iban al evangelismo, 40 gentes nuevas. Y eso ya no existe. La razón, ¿sabe cuál es? La razón es que ahora la iglesia se ha endurecido. O sea, parece que los que están endurecidos no es Israel, sino que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, es ese endurecimiento de, no, por ejemplo, conozco tantos cristianos que después de la pandemia ya no visitó la iglesia. Pero un montón de gente que ya no viene al culto, que ya no se congrega, personas que ya, o sea, ya no oyen palabra de Dios, ya no se reúnen. Y usted dice, ¿y esta gente qué se hizo? ¿Para dónde se fueron? No, ya no se están congregando, ya no están viniendo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto donde estamos siendo como Israel en nuestra dureza de corazón. Ya no amamos las almas. Ay, cómo no quisiera, y yo estoy orando por eso, cómo no quisiera yo que del grupo nuevo de laicos surgiera otros ministerios de evangelismo más, hermano, y que llevaran la palabra y que fuéramos a evangelizar. Y yo me hago la pregunta, Señor, ¿será que vendrá otro tiempo nuevo para la iglesia donde venga un gran avivamiento, que haya conversión de muchas personas? Y yo me respondo yo solito y yo digo, quizás no. Quizás estamos llegando a un punto donde ya eso ya no se va a volver a repetir. Ya no se va a volver a repetir. Yo quiero orar por eso, pero yo creo sinceramente que el pueblo evangélico ha endurecido su corazón. Entonces, si bien es cierto, es bien bonito decir, es que nosotros hemos llevado el mensaje. Sí, pero mire, note lo siguiente. ¿Sabe quiénes fueron los que llevaron el mensaje? La última generación, la penúltima generación de cristianos, los que nos convertimos en los años 90, en los años 2000, hasta ahí llegó. Porque la nueva generación no quieren ganar almas, no quieren servir al evangelio. Antes, hermano, cuando se levantaba un joven y decía, yo quiero ser pastor, no, hombre, todo el mundo le aplaudía. Ahora no, ahora los jóvenes quieren ser youtubers, influencers, quieren ser cualquier volado menos predicadores. No, eso es para otra gente, ¿va? Eso es para... No quieren. Hay dureza del corazón del pueblo.
Y uno dice, ¿y qué nos espera? Mire, vea lo que nos va a enseñar Pablo ahora. Vea lo que nos va a enseñar Pablo. Habiendo dicho esto de también no enorgullecernos, ¿verdad? De no sentirnos que estamos así. ¿Por qué? Mire lo que está pasando. Siempre hemos dicho, yo soy salvo, he creído en Cristo, pero mire cómo estamos como iglesia, mire cómo estamos como iglesia. Ya no servimos, ya no predicamos, ya no estamos sirviendo con amor. El domingo le decía a la hermana Carmen, mire, cuando yo estaba enamorado de Jesucristo, no hombre, yo no, mire, todos los cantones, allá íbamos, a Cajutla, Usulután, cantón tras cantón, visitando. Bien me acuerdo que me llevaba a un doctor de la iglesia, el doctor Villegas. Doctor, vámonos a dar consulta. Y nos íbamos casa por casa, hermano. En el año 2005, todos los sábados del año 2005, hicimos campaña médica gratuita en Chalchuapa, todas las tardes, hermano. Un año. Y yo predicaba todos los sábados en la tarde. 80 personas oían el evangelio. Las hermanas cocinaban los macarrones, las hermanas cocinaban el fresquito. Después, hermano, después de predicarles, les dábamos los macarrones feos, pero ni modo, eso es lo que había. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al final les dábamos medicina y se ganaban 30 almas, 40 almas, un año completo, hermano, un año predicando en un camión, en la cama de un camión. ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Será, hermano, que nos hemos enorgullecido? ¿Será que nos hemos llenado de orgullo y ya soy salvo, 100% salvo, y yo aquí estoy en el evangelio? Yo creo que la iglesia se ha llenado de orgullo, porque están tan acomodados que ya no quieren salir de la silla para ir a predicar la palabra de Dios. Y sienten que están tan seguros en el olivo que nadie los va a venir a desgajar. ¿Cómo nombre? No se enorgullezcan. No nos enorgullezcamos. No nos sintamos que ya ganamos todo. Nos falta mucho todavía por hacer. Falta muchas almas, mucho evangelio, mucha predicación. Pero no nos sintamos que ya venimos y que ya cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir. No, hermano, falta todavía mucho que hacer por la obra de Dios. Por la obra. Ahora se hacen campañas en las iglesias. Las campañas se hacían en los 90 para que gente nueva llegara. O ya no viene gente nueva. Las campañas se hacen para la misma gente de la iglesia. Lo mismo. ¿Y cuánto se invierte? 700, 800 dólares en una campaña. ¿Para qué? Si no están viniendo gente nueva. Pero hay tantas cosas en la iglesia que no estamos haciendo. No estamos haciendo. Tanta comunidad donde podríamos ir a predicar y no estamos haciendo nada en la obra de Dios. No nos llenemos de orgullo, no nos llenemos de ese engrandecimiento y no pensemos que ya terminó todo aquí, hermano, que todavía falta mucho por delante, falta mucho. Ahora, veamos esta, antes de entrar ya, hicimos esta, digamos, introducción reflexiva, pero ahora veamos lo de Israel y cómo podemos sacar de eso alguna enseñanza. Muy bien, diga conmigo misterio. Terminamos con la introducción, ahora el misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no es como un misterio de las religiones ocultas. Los misterios, digamos, en las religiones del principio de los siglos, se utilizaban para poder indiciar a la gente que se metía a las religiones ocultas. Entonces, un misterio era algo secreto que nadie podía compartir. En la Biblia, la palabra misterio no se usa así. Diga conmigo, no se usa así. Misterio es una verdad revelada de parte del Espíritu Santo a los predicadores del Evangelio, tanto a Pablo como los apóstoles. La palabra misterio se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y quiere decir una verdad revelada a través del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos va a hablar de un misterio que tiene 3 puntos importantes y yo quiero que lo vea ahí, lo vamos a ir marcando. Primero, ese concepto de misterio. Pablo va a utilizar muchas veces la palabra misterio, pero vuelvo a repetir, cuando alguien le diga, es que
vos no conocés los misterios del Nuevo Testamento. Escuche bien, la palabra de Dios enseña que todos los misterios ya han sido revelados. No hay nada que andar revelando, hermano. Toda la verdad de Dios está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. No hay tal cosa que, mire, le voy a contar algo que usted no sabe, algo que usted no conoce. No, la palabra misterio en el Nuevo Testamento es verdad revelada por el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que Pablo utiliza la palabra, la utiliza para enseñar una verdad que es necesaria que conozcamos. Entonces, vea lo que dice. Este misterio tiene tres componentes. Ya los vamos a desglosar uno por uno, pero se los voy a mencionar primero. Veamos el 25. Porque no quiero, hermano, ponga atención, el lenguaje de Pablo aquí es amistoso. No quiere ofender a nadie, sino que lo que quiere es un lenguaje íntimo, un lenguaje de amistad. Les está diciendo, hermanos, no quiero que ustedes, ¿verdad?, ignoren esta verdad de Dios. Diga conmigo, verdad de Dios. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos todos que manejar. Es una verdad divina. Entonces, cuando alguien le pregunte, mire, ¿y qué va a pasar con la nación de Israel? Usted tiene que responder como dice este texto. Veamos entonces, veamos el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es lo que ha venido enseñando Pablo? Que no tenemos que ser orgullosos, engreídos, creyendo que solo Dios tiene un plan para los gentiles y no para los judíos. Entonces, esto nos tiene que enseñar humildad, tiene que enseñarnos sencillez de corazón. Ya se acabó esa época que aquí estamos los salvos, solo los salvos, y allá están los condenados, allá en la calle. Eso no sirve de nada. Lo que Dios quiere es que seamos humildes, que reconozcamos nuestra condición de pecado y que entendamos con claridad, hermanos míos, de que Dios tiene un plan para los perdidos. Diga conmigo, Dios tiene un plan para los perdidos. Seamos humildes entonces. Porque hay gente que dice, no, hombre, si este es un gran impío, este es un gran inconverso, ay, no se meta, hombre. Mejor ore por él, porque Dios tiene todavía propósito para su vida. Ahora, veamos entonces estos tres elementos del misterio. Pablo dice, no quiero que sean arrogantes. 2 puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esa es la primera verdad, endurecimiento en parte. Esa es la primera, el primer componente del misterio. Pregunto, ¿acaso no sabemos ya que Israel ha sido endurecido? Sí, ya nos lo dijo. Entonces, ¿esa es la mejor parte del misterio? No, no es esa la mejor parte del misterio, esa es la introducción. Entonces, diga conmigo, endurecimiento en parte. Israel está endurecido en parte. ¿Por qué? Porque hay un remanente que sí se está salvando, pero hay un grupo que está endurecido. Entonces, esa es la primera verdad del misterio. Hay un grupo de israelitas, hay un grupo de gente de Israel que está endurecida y otra parte que sí está abierta al evangelio. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese bien, ¿hasta cuándo va a durar el endurecimiento en parte de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el segundo elemento. Eso es lo que no sabíamos. ¿Por qué? Porque la pregunta que tiene que hacerse usted es, ¿hasta cuándo va a durar el endurecimiento de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el segundo elemento del misterio. Y tercer elemento del misterio, que ya vamos a explicar, mire lo que dice el 26. Y luego todo Israel será salvo. Entonces son 3 los elementos del misterio. El elemento número 1 es que Israel está endurecido en parte. 2, ¿hasta cuándo va a ser endurecido Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y número 3, luego Israel
será salvo. Eso no lo sabíamos tampoco. Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. O sea, la primera parte del endurecimiento ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es el elemento 2 y el elemento número 3. Entonces, vamos a explicarlo ahorita, rápidamente. Primero, vamos a presentar el versículo 25 y tomando en cuenta que el endurecimiento de Israel ya lo conocemos porque ya lo hemos tocado, incluso lo vimos aquí, ¿verdad? Solamente le quiero explicar un punto de este endurecimiento. Diga conmigo porosis. Porosis en griego quiere decir callosidad. Es decir, hay un engrosamiento del corazón de Israel que no le permite entender las escrituras. Entonces, el endurecimiento de Israel se provoca porque ellos no comprenden las promesas del Mesías. Entonces, aunque abren las escrituras, no pueden entender el mensaje de la venida de Jesucristo. Entonces, la ceguera, el endurecimiento, el porosis, es esta callosidad. Es un callo duro que les provoca ceguera. No les permite entender las escrituras y comprender la venida del Señor Jesucristo. Mire qué duro, hermanos. Mire qué tremendo es la ceguera de Israel. Entonces, hay un endurecimiento, no lo podemos negar. Este ha sido la disciplina de Dios para un pueblo que no quiere entender. La disciplina de Dios para un pueblo que no quiere entender. Entonces, vea conmigo para que usted vea esa ceguera. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice. Capítulo 3, versículo 14. Ahí está claramente definido la ceguera. 3:14, 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire qué interesante. Hay una dureza. Mire, este endurecimiento está en Israel y no les permite comprender las verdades de Dios. Y esto es duro, esto es complicado. ¿Por qué razón? Porque no es, hermano, ponga atención, no es solo que son rebeldes, es que el castigo de su rebeldía es que se ha endurecido su corazón. Entonces, ¿por qué no se convierten los judíos? Porque están endurecidos, porosis. Cuando dicen osteoporosis es cuando un hueso se ha secado y por eso se fractura. El corazón de los judíos tiene ese endurecimiento de sus corazones. Y por eso es que no quieren entrar al evangelio, porque hay una dureza de su corazón. Entonces, esto usted lo tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque esa dureza va a ser quitada. Diga conmigo, va a ser quitada. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Fíjese bien. ¿Cuándo? Vaya conmigo nuevamente. Ya vimos la dureza. Veamos nuevamente Romanos 11 e interpretemos el 25 nuevamente. 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya sabemos que un misterio es una verdad revelada. No hay tal cosa que está oculta, que mira que ya te lo voy a enseñar. No. El evangelio enseña la verdad. Mire lo que dice. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel porosis en parte. Están endurecidos en parte. No entienden el Nuevo Testamento, no entienden el Antiguo Testamento, no comprenden al Mesías, no entienden a Jesucristo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, diga conmigo, entrar. Fíjate que ahí hay un punto importante, porque los teólogos dicen, bueno, ¿a esto a qué se refiere? Jesús ocupaba la palabra entrar en muchas ocasiones, cuando Jesús decía entrar al reino,
o entrar al reino de los cielos. Pero a veces Jesús se refería a entrar por el simple hecho de entrar a las cuestiones espirituales. Entonces, pero esa palabra entrar la va a ocupar Jesús en varias ocasiones. Ya la vamos a revisar en un texto del Evangelio, pero quiero que note esto, ponga atención. Dice, hasta que haya entrado la plenitud. Esa es la otra palabra, plenitud. Diga conmigo plenitud. Plero en griego quiere decir lo que se desborda. Y fíjese bien, lo que está hablando es la totalidad de los que han de ser salvos, de los gentiles. Mire, hermano, lo que yo entiendo, o lo que me enseñaron, les voy a decir a mí me enseñó nuestro pastor fundador, nos enseñaba, nos decía, ¿cuándo va a venir el Señor Jesús? Dice, ¿cuándo va a ser el rapto? Decía, así decía él. Va a ser cuando un alma se convierta, porque según los teólogos más tradicionales, dice que se está completando un número de creyentes gentiles. Entonces, cuando se haya llegado a la medida, a la cantidad que Dios ha establecido de creyentes gentiles, ahí Dios va a entrar ya en escenario. ¿Por qué razón? Mire lo que está diciendo, vuelvo a repetir ese segundo punto. Mire lo que dice en el versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo tengo traducido aquí, hasta que se haya cumplido el número completo de gentiles. Así está traducido en otras Biblias como la NBI, hasta que se haya cumplido la totalidad, hasta que hayan entrado la totalidad de gentiles. Así se tiene que traducir. Entonces, hay una cantidad de gentiles que todavía falta que se conviertan al Evangelio. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda el deber de iglesia que tenemos, hermano. Mira, yo ahorita pues me siento un poco amarrado, estoy predicando mucho en la semana, entonces me cuesta ir a las escuelas con esto que el pastor Edwin está un poco convaleciente, entonces no hay equipo, no hacemos, no es fácil armar equipo. Entonces nos retrasamos. La semana pasada apenas logré ir al destacamento a predicar y nos cuesta, pero nuestro objetivo principal son las almas. Mire, se lo digo de todo corazón. Yo veo cuando los hermanos se paran después del culto y van a invitar, ¿verdad? Entonces, hay hermanos que hacen todo el esfuerzo, tratan de hablar, pero ¿cuál es el punto? O sea, son almas, hermano, las almas es el objetivo principal de todo lo que hacemos. O sea, quiero que entienda esto, el propósito principal de nuestra predicación debe de ser las conversiones, hermano, el hecho que la gente se levante, que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque esa alma ya no va a estar condenada al infierno. Y lástima que mire, siempre nos hace falta gente en varios cultos para poder ganar almas. Siempre nos hace falta. El viernes es bien apagadito, a veces hay una pesca bien pequeña. El domingo a las 7 ahí están los hermanos enfatizando, pero falta más gente ganando almas. A las 10 falta más gente ganando. Fíjate que todo el mundo quiere venir a las 10, a las 4 nadie quiere venir. Y siempre tenemos que estar rogando, mire, venga a servir, venga aquí. No quieren ganar almas. Lo más importante son las almas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que entender que las almas son lo más importante? Porque cuando se convierte el último, quiere decir que Cristo ya está, hermano, a las puertas para venir por su iglesia. Es decir, nuestro progreso en el Evangelio quiere decir que Jesús también está a las puertas. Mire cómo está el mundo, mire cómo estamos en guerras. Hermanos, se avecina, ya los grandes, digamos, investigadores hablan de una segunda pandemia. Ya nos tienen bien metidos en el internet como para decir, vea, mire, ya el mundo está metido en esta tecnología. Se está hablando ya que el dinero ya no va a existir. Se está hablando ya, hermano, de tantas cosas que antes para nosotros eran como una ficción, ¿verdad? De la medicina, del bendito chip, eso ya existe. Y aquellas cosas que nos decían, este es el apocalipsis, ¿cómo que ya están aquí? Si solo el anticristo que debe andar ahí, ¿verdad? O sea,
Pero ¿cuál es el punto? La gente todavía piensa, ¿verdad? No, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir haciendo negocios. Papito, si el negocio más grande que hay son las almas, porque a través de las almas tenemos seguridad que verdaderamente el mundo no está perdido, porque aunque el mundo esté como esté, que solo falta los eventos apocalípticos, quiere decir que mientras estemos en las manos de Jesús, porque predicamos su palabra, servimos a Cristo, nosotros tenemos garantizada la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aunque el mundo esté patas arriba, aunque el mundo esté mal, el evangelio no tiene que estar mal. El evangelio tiene que ser constante, perseverante. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, vea ese texto, hermano, vea hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Hay un número, una cantidad de gente convertida en todo el pueblo que tenemos que nosotros cumplir. ¿Cómo se van a convertir esos gentiles? Con nuestra predicación, con nuestro evangelismo, con ganar almas. Mire, hermano, falta mucho. El gobierno ahorita ha cerrado las puertas en los penales. No nos están dejando ya entrar los penales. Y ellos tienen sus políticas. Pero mire, las puertas de los hospitales están abiertas. Las puertas del instituto hay que pelear, decir, mire señora, ahí denos chance, pedir siempre la petición. Allá en la escuela siempre tenemos abierto. Pero lo que quiero decir es, hermano, no se le olvide que aunque el mundo vaya de mal en peor, el evangelio no se detiene y tiene que seguir. Es lo único claro en el futuro. Mire, ¿qué es lo único claro que yo veo? Lo que yo veo es lo siguiente: que tarde o temprano, cosas que nosotros decíamos antes, esto solamente cuando ya vengan los juicios del tiempo final, no se sorprende, hermano. Cuando vino la pandemia, yo solo me puse a pensar en el Apocalipsis, porque a mí me decían, no hombre, estas cosas no van a pasar hasta que ya la iglesia esté con Cristo. Pero yo les hago una pregunta a ustedes que están aquí. Así, en esta noche, si el día de mañana les dijeran, si ustedes no se ponen este chip no pueden comer, ¿qué harían? Ay, papito. Y te digan, mira, es un chip que escondidito va a ir ahí, pero tiene un código 666. Papá, vamos a ver si es cierto. Mire, en Estados Unidos hubo una iglesia, la del pastor John MacArthur, un tremendo calvinista, que cuando el estado de California estableció que no se podían congregar las iglesias, ¿sabe qué hizo John MacArthur? Se rebeló. Diga conmigo, se rebeló. No, dijo, no vamos a cerrar, vamos a seguir, no nos importa el COVID, hay que vengan o no vengan, no nos importa. ¿Y sabe qué, hermano? La gente se congregaba y no pudieron cerrarle las puertas. Y nosotros inmediatamente, claro, nosotros no estamos quizás tan fundamentados como ellos y no tenemos la economía de ellos, pero si el día de mañana te dicen ya no te puedes congregar, ¿qué harías? Es que ese es el punto. Como estamos acostumbrados a esta vida tan cómoda, que ya no nos cuesta nada venir a la iglesia, que ya nada, ¿verdad? Sí, yo ya vine al evangelio, ya estoy en la iglesia. No, señores, escuchen bien lo que les voy a decir. Iglesia, tenemos que estar preparados para estos tiempos difíciles. No vienen tiempos fáciles. 2024 ya se vaticina una hambruna. ¿Y usted qué está haciendo? En la discoteca, en las fiestas de Cojutepeque. ¿Y usted qué está haciendo? Ay, que yo tengo que poner otro negocio más. Papito, comience a predicar el evangelio de Jesucristo, que es la única esperanza que le queda a este mundo. Es lo único seguro que tenemos. Aunque este mundo se desquebraje, Jesús no se va a desquebrajar. Él es la esperanza de este mundo. Prediquemos, sirvamos, evangelicemos, involúcrese, no sea un acomodado. No son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. Ya están hablando de todas estas cosas.
Sin dejar de lado todos los que dicen, es que mire, la vacuna es la que mató a la gente. Y es cierto, mucha gente de la vacuna se murió. A mí me asombró la hermana, la mamá del hermano Jorge Monterrosa. Dice, mire pastor, viviendo en Estados Unidos, gringa, yo no me deje vacunarme. Claro, o sea, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Vean los tiempos, vea la pobreza, vea Estados Unidos antes, que era la gran potencia, vea cómo está ahora, sometida a la droga del fentanilo. Vea la economía, mire el dólar, cada día vale menos. Hermanos, ¿qué viene por delante? Una gran conversión de gente que necesita conocer el evangelio. Usted tiene que llevarse este versículo porque usted tiene que saber que se viene la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? Un tiempo donde se va a convertir toda esa gente que todavía hace falta, que no se han ganado a Cristo. Gente que todavía no se le ha evangelizado, gente que todavía no se le ha predicado, gente que no conoce el evangelio, y usted no está haciendo nada para alcanzar esto, hermanos, ni yo. Véalo otra vez, véalo, mire lo que dice, ve el 25, que ha acontecido Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Esa totalidad de pueblo no judío que se tiene que convertir al evangelio. Entonces, Israel se le va a quitar su endurecimiento, sí, pero cuando se cumpla la cantidad de gentiles que se conviertan al evangelio. Ahora, vuélvalo a tener en cuenta. Hay una cantidad que solo Dios conoce. No sé cuánta gente se necesita que entre. La Biblia dice que mientras no estuvo Noé con su familia en el arca, el diluvio no vino. La Biblia dice que Lot y su familia siguieron al ángel, que su esposa volvió a ver hacia atrás, pero ellos fueron librados de estos juicios. Mientras no esté la cantidad de gentiles, todavía no va a venir la apertura de Israel. Eso es el futuro de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué viene en el futuro, pastor? Vea lo que viene en el futuro, 26. Mire lo que dice. Y luego todo Israel será salvo. Entonces, faltan dos cosas. Que venga el último grupo de creyentes al evangelio, gentiles. Y por último, una conversión de judíos. Todo Israel será salvo. Entonces, ¿cómo se interpreta todo Israel? ¿Quiere decir que todos los judíos se van a salvar? No. Vea lo que dice. Y luego todo Israel será salvo. Si nos está diciendo que ahorita solo un remanente se está salvando y que el otro grupo está endurecido, ¿qué quiere decir? Que viene una época donde Dios va a abrir puertas en el pueblo judío y mucha gente judía se va a convertir al evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el objeto del Señor, ¿sabe qué es? Diga conmigo, unir los dos pueblos, judíos y gentiles. Todos ellos tendrán la salvación de Jesucristo, los que sean elegidos. Viene entonces un tiempo donde muchos judíos se les va a quitar su endurecimiento y Dios los va a salvar trayéndolos a Jesucristo el Señor. Eso es lo que viene. Vuelvo a repetir el 26. Y luego todo Israel será salvo. No se está refiriendo a que todos los israelitas, no, se está refiriendo que el endurecimiento que leímos en 2 de Corintios va a ser quitado y aquellos judíos que habían dicho no, aquellos que decían no creemos en Jesucristo, se van a salvar por el evangelio de Jesús. Amén. Ahora, ¿quiere que les cuente algo? Tiempos finales, señores. ¿Cómo se van a convertir al evangelio estos judíos? En los tiempos finales, en los tiempos más duros, hermano, porque no quisieron nada con Jesús en el tiempo de gracia.
estos judíos van a entrar por fe a creer en Jesucristo. Pero el mundo ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es probable que te toque morir por la causa de creer en Cristo. Nosotros, la iglesia, tenemos una bendición, que ahorita usted puede decir, yo acepto a Jesús, y usted cree en Jesús por fe y usted entra al evangelio. Pero en el tiempo que los judíos se conviertan, quizás la gracia va a funcionar de otra forma, en medio de una tribulación dura y terrible. Según el libro de Mateo 24, según Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, grandes juicios vienen sobre la tierra. Y en medio de esos grandes juicios están ese grupo de judíos que van a llevar el evangelio a todas las naciones, los 144,000 judíos provenientes de Israel. A veces escucha usted que los adventistas dicen, es que los 144,000 somos nosotros. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, y a veces los mormones también dicen que los 144,000. Señores, el Apocalipsis es claro, dice que son gente proveniente de Israel, judíos reales, no espirituales. Este es el futuro. Diga conmigo, este es el futuro. Israel entrará en una gran tribulación. Primero una gran cantidad de gentiles que faltan, y después judíos que se van a convertir al evangelio en medio de los juicios de la tribulación. Volvemos a leer el 25 y 26 para que nos quede claro. Veamos todo el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esa es la primera realidad, endurecimiento. Así están ahorita. 2, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se hayan convertido la totalidad del número que Dios tiene establecido para los pueblos gentiles, que somos nosotros. Cuando termine con los gentiles, Dios va a traer un plan para Israel, solo para Israel. Mire lo que dice, punto y coma. Y luego 26, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Todos los judíos, no. Ese pueblo que esté viviendo ahí, que Dios haya establecido, va a entrar en masa, va a entrar en grandes cantidades, como está entrando hoy el pueblo gentil, que ahora por la fe nosotros estamos entrando. Pero se viene un momento donde muchos judíos van a entrar al evangelio. Y vea, para adelantarlo de la otra semana, porque para que nos quede un poquito más claro, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Diga conmigo, libertador. ¿Quién es el libertador? Jesucristo. ¿Cuándo? En la segunda venida. Eso es lo que hace falta, señores. Jesús viene. Ahorita usted se puede salvar creyendo en Jesús. Usted tiene que poner en su corazón el anhelo de Dios de alcanzar más almas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el último tiempo de la salvación le pertenece a los judíos, y va a haber una gran cantidad de judíos convertidos al evangelio de Jesús. Pero ese grupo de judíos se va a convertir cuando estemos en el preámbulo de la venida de Jesucristo, en medio de un mundo en tribulación, juicios duros que vienen a este mundo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados, porque aquellas cosas que dijimos que nunca se habían visto, hoy se están viendo. Y eso quiere decir
que algo está cambiando y que Cristo está a las puertas de venir por su iglesia. Cristianos, volvamos a evangelizar. Vamos a predicar el evangelio porque los tiempos no son fáciles. Y hoy más que nunca se necesita que se predique la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.